Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado de los doctores Luzbeti Jiménez de Borrero y Pablo Borrero, abogados constitucionalistas, veedores ciudadanos y panelistas frecuentes de nuestro programa. Estarán conversando con nosotros y con ustedes sobre temas de interés colectivo. Buenos días, doctores. Buenos días, director. Buenos días, amable audiencia. Buenos días, señor director, a la doctora Luzbeti Jiménez de Borrero y a la amable audiencia. Bien, recordemos que esta señal usted la encuentra en Global TV frecuencia 2, en Cali TV 116, es la frecuencia, www.canal2.co en internet, y saludamos a nuestros colegas de Eurolatin TV para población migrante de España y de Italia en este momento. Las noticias del inicio de semana han estado muy movidas. En el fin de semana, medios de comunicación nacionales dieron cuenta de los planteamientos que las FARC están haciendo con respecto a la negociación política del conflicto y con respecto a la reinserción política de ellos como movimiento ya en la civilidad. Iván Márquez ha hecho anuncios expresos de que están aspirando a tener cambios en el Congreso de la República, donde los representantes dejarían de serlo en la manera como se están eligiendo actualmente para pasar a ser representantes territoriales. De la misma forma, están aspirando ellos a tener una jurisdicción especial y a tener acceso financiado por el Estado a medios de comunicación, entre otras de las varias pretensiones que tienen. Pero igualmente, el fin de semana se estaba cocinando, mientras estaba aquí el secretario de Estado de Estados Unidos, avalando el proceso de negociación con las FARC y diciendo que Estados Unidos está apoyando los esfuerzos del gobierno nacional por encontrarle una salida negociada al conflicto armado que tiene Colombia desde hace más de 60 años, se estaba cocinando un cambio en la cúpula militar, un cambio en la cúpula de las fuerzas militares del país, como de hecho ya es oficial para todos. Ha habido un cambio, un paso al costado de los mandos militares que estaban en ejercicio hasta el domingo pasado, y hoy estamos con una comandancia nueva tanto en el Ejército como en la Armada como en la Policía del país. E igualmente, el próximo jueves 15 de agosto, los gobernadores del país, todos a una, estarán reunidos en Bogotá en un primer concilio para examinar cómo están preparados los departamentos para el posconflicto. Esta palabra, posconflicto, ya comienza a tener mucho de argumentación, porque en el cambio de la cúpula militar hay voces de analistas que plantean que el cambio de la cúpula está directamente relacionada con la preparación que el gobierno quiere hacer de sus Fuerzas Armadas y de su fuerza pública de cara al posconflicto. Y ahora encontramos que los gobernadores del país se sentarán a discutir cómo están los territorios departamentales preparados para el posconflicto. Estos son los temas que vamos a tocar con nuestros dos invitados para que ustedes y nosotros estemos mejor informados. Doctora Luzbeti, denos una primera apreciación sobre el significado que tiene, por un lado, la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, el cambio de cúpula militar y la reunión de gobernadores, antes de entrar en materia con las pretensiones de las FARC. Pues los tres acontecimientos hay que mirarlos dentro de las circunstancias, de modo, de tiempo que se están viviendo en este país y que no son otros que los diálogos en La Habana. Esto significa, en primer lugar, y ya lo manifestó el secretario de Estado de Estados Unidos, de que avalan totalmente ese proceso de negociación con las FARC. Los Estados Unidos le apuestan a la paz, por lo que aquí ya se ha dicho en otras oportunidades, porque a los inversionistas extranjeros les interesa que Colombia sea una región, un país, un lugar donde ellos puedan venir a traer sus capitales
con relativa tranquilidad, en el sentido de que no van a ser afectados en su vida con el secuestro o asesinatos o cualquier otra forma de violencia, o que sus capitales van a ser respetados, no se van a nacionalizar y no va a haber expropiación de empresas. En segundo lugar, obviamente el cambio de la cúpula militar. Vemos, por ejemplo, como en el caso del nuevo comandante de la policía, no es una persona que tenga un perfil supermilitarista, no diríamos que no es tropero, si pudiéramos a la policía darle este calificativo también. Es una persona que se ha movido en el plano administrativo, en otras funciones pues que hace la policía, pero no realmente enfrentados a problemas de seguridad, de orden público, en fin. De manera que estos acontecimientos y el reunirse con los gobernadores pues también es un mensaje en el sentido de que es necesario que las regiones participen en lo del proceso de los diálogos de La Habana. Pues no en el proceso de los diálogos en La Habana, sino lo que va a haber después de que se terminen allí las negociaciones. Y aquí es preciso reiterar lo siguiente, que la culminación de esos diálogos con un documento no es la paz. Lo que se está sellando no es la paz. Lo que se va a hacer allí y el camino que estamos recorriendo es para terminar el conflicto, es decir, esa confrontación armada entre insurgencia y el gobierno colombiano que tantas muertes está dejando y sobre todo los problemas que hay en el campo. En segundo lugar, conviene mirar esto. ¿Qué viene después de que se firmen o que se lleguen esos acuerdos? Pues viene lo que se llama el aclimatamiento de la paz, una serie de medidas tendientes a hacer realidad realmente todos aquellos propósitos que están consignados o que se han discutido en La Habana, pero además otros más con el fin de acabar esa inequidad, esas injusticias, esas exclusiones por parte de la que son objeto la mayoría de los colombianos. Muy bien, doctor Pablo. Es clarísimo que el nuevo comandante Leonardo Barrera viene precisamente de negociar con indígenas, de negociar en el Cauca y de combatir en el Cauca a las FARC, pero tiene fama de ser negociador. Su perfil ha sido más de negociador que de tropero, digámoslo así. Y como dice la doctora Luzbetti, todo indicaría que efectivamente el gobierno sí está comenzando a preparar la estructura de mando de sus fuerzas militares y de policía para el posconflicto. ¿Usted coincide que de verdad ya en el país, a pesar de lo que se dice para la galería de uno y de otro lado, ya se está interiorizando, digámoslo así, en el alma colectiva el que vamos camino a un posconflicto? Pues parece que efectivamente el gobierno del presidente Santos, que ha manifestado en varias ocasiones que se la juega por la paz, está preparando una serie de condiciones para pues llegar a lo que se denomina el posconflicto. Pero todas estas circunstancias, desde luego, que viene preparando el gobierno, pues tienen un gran sabor político. No solamente se trata de preparar esas condiciones, sino que además no olvidemos que en este momento hay un sector político, digamos, que se opone de alguna forma pues al desarrollo de los diálogos tal como los ha planteado el gobierno del presidente Santos. Y desde luego que ha tenido mucha influencia en el poder del Estado, porque pues en el caso, por ejemplo, del expresidente Uribe, sabemos todos que pues durante sus 2 periodos de mandato pues desarrolló una serie de políticas y de medidas y además pues dejó, como se dice, sembrado de alguna manera unas bases, no solamente desde el punto de vista político, sino además con unos personajes dentro del Estado que de alguna forma pues inciden
en el futuro mismo del desarrollo del posconflicto. A mí me parece que de todas maneras las contradicciones que se vienen generando a nivel político han llevado al presidente Santos a remover todos aquellos problemas y todos aquellos personajes que de alguna manera pudieran generar dificultades para el desarrollo del posconflicto. Veamos una nota cortesía de Hispan TV sobre lo que las FARC están planteando y el gobierno en este marco de negociación. Este sábado en Cuba terminó la ronda número 12 de diálogos de paz entre las FARC y el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos. El tema fue la participación de la guerrilla en la política de Colombia. El jefe de la delegación del gobierno, Humberto de la Calle, dijo que no hay más excusas para continuar una guerra sin sentido. Agregó que de pactarse un acuerdo final, las FARC podrán hacer política sin armas y tendrán garantías. Paso a paso esperamos lograr este acuerdo para el fin del conflicto. Paso a paso le estamos dando una oportunidad a la paz. Nunca se había llegado tan lejos. Por su parte, el vocero de las FARC, Iván Márquez, dijo que hay que buscar un modelo incluyente de democracia que acabe con la guerra. Márquez señaló que presentaron 10 propuestas para la democratización real y la reconciliación nacional. Las conversaciones de paz en La Habana fueron impactadas por los comentarios del presidente Juan Manuel Santos, quien dijo que los militares y la policía colombiana tienen la orden de dar muerte a cualquier integrante de las FARC. A mí me parece que ese tipo de manifestaciones en boca del señor presidente ayudan muy poco a generar ambientes razonables para el desarrollo y el avance mismo de la construcción del acuerdo de paz. La considero simplemente una manifestación desafortunada. El representante de las FARC criticó fuertemente a las autoridades del ejército por la muerte de los ciudadanos colombianos durante el conflicto. No hay ejército más insolidario frente a las familias de los soldados muertos, heridos, lisiados o prisioneros en combate que el de Colombia. Lamentamos profundamente todas las muertes en combate. Esto no estaría ocurriendo si el gobierno no hubiese rechazado la tregua bilateral, el armisticio, tantas veces propuesto por las FARC. También desmintió las palabras del general del ejército colombiano Sergio Mantilla, quien dijo que las FARC están desmoralizadas y que perderían el conflicto en Colombia. Las dos partes pactaron un receso de las mesas de diálogo hasta el próximo 19 de agosto. Ahí tenemos pues las informaciones oficiales de los voceros de ambos grupos o bandos en negociación, el gobierno por un lado y las FARC por el otro. Pero de lo que sí está claro es que definitivamente las palabras de Humberto de la Calle hay que saberlas leer. Nunca antes se había llegado tan lejos, se había avanzado tanto en una negociación con grupos armados ilegales, como en este caso con las FARC. Este punto, doctora Luz Betty, esas palabras de Humberto de la Calle no son solamente retórica, indican que efectivamente ya está el ambiente, ya está el caldo más o menos sazonado para entrar a irle poniendo moños y apellidos y nombres propios a los pasos a seguir en esta negociación con las FARC. Sí, pero únicamente para terminar el conflicto. Es decir, claro. Esa situación bélica. Viene la parte, diría yo, muy difícil. La paz, realmente. Aclimatar la paz. Exactamente. Y eso implica una serie de reformas constitucionales y legales. Por ejemplo, fíjese usted que el Estatuto del Trabajo, que es algo tan fundamental, en 21 años no se expidió. El Congreso no tiene interés en expedir eso. En 21 años de vigencia de la Constitución del 91 se han hecho como 37 reformas constitucionales, todas para ir limitando, para ir desnaturalizando ese Estado social de derecho, para ir limitando los derechos y las libertades ciudadanas y para ir profundizando
el modelo económico neoliberal. Políticas todas estas que golpean fuertemente a la inmensa mayoría del pueblo colombiano, no solo a los estratos populares, 1 y 2, sino a todos los sectores y capas de la población, los sectores y capas medias, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que viene después? Allí la disyuntiva. El Congreso no tiene ningún interés en hacer unas reformas en beneficio de todo el pueblo colombiano. Fíjese usted que mientras se están haciendo los diálogos desde el año pasado, la cantidad de leyes tan lesivas de iniciativa gubernamental que han sido aprobadas en el Congreso de la República. No se ha dado solución a los problemas. Por el contrario, en el país hay una manifestación de descontento en todos los puntos cardinales de Colombia. Los mineros, los trabajadores, los docentes, los estudiantes, las madres cabezas de hogar. Todo el mundo se siente golpeado, está asfixiado por la situación económica, por el desempleo tan grande. Es que el desempleo es numerosísimo. El número de trabajadores asalariados, dependientes, subordinados a un empleador es muy poco en comparación con la franja tan grande de informalidad. Y la informalidad es precariedad, son precarios ingresos, etc. ¿Qué hacer frente a eso para corregir todas esas injusticias e inequidades? La verdad es que los colombianos sí tenemos que pensar en que no va a ser el Congreso de la República el que va a hacer esas reformas, es decir, no va a ser el que va a aclimatar o ir abriendo el camino para aclimatar la paz. Tenemos que ser los ciudadanos y la Constitución nos da las herramientas, una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces allí tenemos que hacer un pacto entre todos. Pero antes de hablar de la Asamblea Nacional Constituyente, yo quisiera pedirle, doctor Pablo, que hiciera una primera aproximación al significado que tiene la reunión que esta semana se va a dar de gobernadores. El tema, la agenda está planteada, preparación para el posconflicto. Así está saliendo en todos los medios de comunicación y así se está convocando. Los gobernadores y sus asesores y secretarios de despacho se van a reunir con asesores de Irlanda, de Sudáfrica, de las negociaciones que hubo en Centroamérica. Es decir, hay todo un ambiente de prepararnos para comenzar a lo que llama la doctora Lubetti la aclimatación de la paz después del posconflicto. Sí, claro, eso tiene desde luego varias interpretaciones. Una de las interpretaciones es la que el propio presidente le ha dado al país en su discurso del 7 de agosto, a partir del cual el presidente ha tomado la iniciativa de defender el proceso de paz y de tomar una serie de medidas tendientes a preparar las condiciones para el posconflicto. Esto a propósito pues, de toda la avalancha de críticas de algunos sectores políticos, ¿no?, contra la política de paz del gobierno. Entonces, pues el presidente ha salido, digamos, a contestar y a responder y a defender el proceso de paz porque pues esa es una de las banderas fundamentales de este gobierno, incluso ligado al proceso de su propia reelección para el próximo periodo presidencial. Eso de un lado. De otro lado, pues desde luego, pues es que después de que cesen los fusiles, después de que se pueda dar por terminado el conflicto armado, pues se genera una gran obligación por parte del Estado de preparar lo que se ha denominado el posconflicto. Desde luego, no conocemos los términos ni las condiciones que va a proponer el presidente a los distintos gobernadores, pero se presume que se trata de, en primer lugar, pues de hacer mucho más énfasis en la necesidad de la defensa
del proceso de paz y de preparar las condiciones para lo que se denomina el conflicto. Pero esto pues tiene esa significación política fundamental. Se trata de la defensa del proceso de paz del gobierno del presidente frente a todas las arremetidas que se han venido dando en contra de ese proceso. Hay otra lista que es necesario examinar. Pablo Catatumbo, en nombre de las FARC, ha dicho expresamente que no aceptan el marco jurídico para la paz, es decir, la nueva ley que el Congreso de la República aprobó ya hace un año para preparar, dar las condiciones, llamémoslo de justicia transicional, que permita que las FARC se sometan, entre comillas, a un proceso alternativo de jurisdicción para sancionar o calificar o exonerar a los comandantes guerrilleros de faltas a la ley penal. Dice Pablo Catatumbo en su pronunciamiento que el hecho de reconocer que el Estado colombiano haya reconocido que hay un conflicto interno le quita autoridad para fungir de juez y parte en el proceso, que si es parte en el conflicto interno no puede ser juez en el conflicto interno, y esto ha generado también mucha roncha, especialmente en los sectores más contrarios a este proceso de negociación, porque se argumenta que si las FARC no están dispuestas a aceptar un mínimo de sometimiento, un mínimo de declaración, de aceptación de que han sido victimarios, que han afectado a la población civil, que tienen responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, que tienen responsabilidad en secuestros, que tienen responsabilidad en masacres, que tienen responsabilidad en la desestabilización del país, va a ser muy difícil lograr una verdadera aclimatación de la paz. Sí, lo que usted dice efectivamente es así. Hemos escuchado esas manifestaciones de parte de uno de los miembros de la cúpula de las FARC, como es Pablo Catatumbo, e igualmente las manifestaciones de los sectores que son contrarios a la forma como se está negociando en La Habana, muy específicamente de los uribistas y de Álvaro Uribe Vélez. Pero mire, la verdad es que ese marco jurídico de la paz, no nos cabe la menor duda de que fue muy estudiado, muy discutido, muy analizado por el gobierno Santos con la comunidad internacional, con la Corte inclusive Penal Internacional. Esto no es producto de la improvisación, con las altas cortes discutió. Es decir, cuando el Congreso aprueba, ya hay la certeza de que tenía por lo menos el visto bueno de unos sectores decisivos tanto en el país como fuera del país. Ahora bien, ¿qué nos parece que hay en el fondo de estas manifestaciones que se repiten en La Habana por parte de la insurgencia? No hay realmente, hay desconfianzas. Y hay desconfianzas por los antecedentes en el país con procesos similares. ¿En qué sentido? En que se han pactado acuerdos y posteriormente el país, el gobierno, pues terminó haciendo lo contrario a lo que se decía en esos acuerdos. El hecho mismo de lo que recientemente ha pasado con los paramilitares, donde se firman unos acuerdos, se dice que no van a ser extraditados y posteriormente más de 14 fueron extraditados y eso los mantiene con furia contra Uribe. En épocas anteriores, cuando se han firmado acuerdos con la insurgencia, pues terminaron asesinados o en fin. Entonces, esos son desconfianzas con base en los antecedentes. Y a mí me parece que allí los colombianos y las organizaciones sociales tenemos que jugar un papel muy importante, porque obviamente esos diálogos gobierno-insurgencia, pues están diciendo ellos lo mismo si hay desconfianzas de lado y lado. Tenemos que, de alguna manera, participar los ciudadanos, que se escuchen nuestras voces, para que no se vayan a hacer cosas contrarias a las que finalmente se acuerden allí.
Por ejemplo, lo de la justicia transicional. Pues ellos tienen que entender la insurgencia de que esta es una medida que se ha venido adoptando en los diferentes países, desde Sierra Leona, donde ha habido unos conflictos terribles de años, y entonces pues la humanidad, los países encontraron que esa es una buena forma, no aplicar en forma exegética las leyes, porque se entienden las circunstancias en que estas insurgencias han peleado, pero tampoco dejar absolutamente impune por respeto a las víctimas. Doctora Luzbetti, para pedagogía de nuestros televidentes, en otro programa antes habíamos hablado ya de justicia transicional, pero es un tema que es poco entendible. Yo le pido favor que le expliquemos brevemente a nuestros televidentes qué significa justicia transicional con algún ejemplo concreto. La justicia común y corriente, la del Código Penal colombiano, es una justicia punitiva. Es decir, hay unos tipos penales, hay unos delitos que están consagrados, unas conductas consagradas como delitos en el Código Penal. Por ejemplo, el hecho de matar, el hecho de estafar, el hecho de robar. Y entonces el Código le asigna unas determinadas penas a cada uno de esos delitos. ¿Qué es es punitiva? No más. Punitiva es la pena. Se priva de la libertad o, en fin, con unas medidas accesorias. ¿Qué es la justicia transicional? Está basada fundamentalmente en verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces, no se aplican las normas del Código Penal, pero no se deja impune. Es decir, las personas que cometieron los delitos van a tener una pena privativa de la libertad, pero va a ser mínima frente a lo que está consagrado normalmente en el Código Penal. Pero esa pena mínima es sobre la base de que ellos cuenten la verdad, de que ellos también ayuden a la justicia y a las víctimas, es decir, ellos tienen bienes, entonces que entreguen esos bienes como una forma de empezar a reparar a las víctimas. Esa es la reparación, esa es la justicia, y no volver a repetir esos hechos. ¿Y qué decirle, doctor Pablo, al ciudadano y ciudadana de a pie que todos los días ve que si alguien comete una falta porque, como dice la doctora Luzbetti, roba, atraca, asesina a alguien, digámoslo, en la vida corriente, claro, es un hecho grave y un hecho que hay que sancionar, pero a esas personas les cae lo que llamamos todo el peso de la ley y van a pagar 15, 20, 30 años de cárcel. Pero en cuenta el ciudadano corriente que estos señores que vienen de estar en el monte y de representar a un movimiento guerrillero que se dice a sí mismo liberador del pueblo, que han hecho cualquier cantidad de masacres y cualquier cantidad de situaciones atropelladoras contra la paz social, la paz de los pueblos, terminan exigiéndole al propio Estado: no, pero es que como yo fui masacrador, como yo puse bombas, como yo estuve por allá haciendo de las mías, porque soy actor armado, a mí usted no me puede meter ni un día de cárcel y tampoco me puede pretender sancionar porque yo tengo patente de corso por todo lo que he hecho. ¿Qué le decimos nosotros a la gente? Bueno, lo que pasa es que en este caso hay que hacer una gran diferenciación entre los delitos políticos y los delitos comunes y corrientes. Los miembros de la insurgencia son delincuentes políticos, no delincuentes comunes. Y entonces el tratamiento es distinto, ¿no? En toda la jurisprudencia universal siempre se ha distinguido entre estos dos tipos de delincuentes. Al delincuente común, que actúa con base en unos móviles, se le aplica una pena, la que está descrita en los códigos respectivos, los códigos penales. A los delincuentes políticos que actúan con base en móviles políticos se les aplica otra clase de sanciones. Inclusive
En nuestra Constitución todavía existe la norma de las amnistías y los indultos para los delincuentes políticos. Algo más, de acuerdo con la experiencia histórica de Colombia, pues todos los movimientos insurgentes que han existido y todos los delincuentes políticos, finalmente cuando cesa el conflicto, cuando termina la guerra, pues son indultados o amnistiados, ¿no? Eso sucedió, por ejemplo, hace 22 años en el caso del M-19, del EPL, de otros grupos insurgentes que fueron amnistiados por el gobierno de la época. Ahora, claro, hay una nueva realidad desde el punto de vista del tratamiento de los delincuentes políticos, que es la aplicación de la justicia transicional. Sin embargo, aquí hay una circunstancia sumamente compleja y yo quiero hacer claridad sobre eso. Y es que, pues, el gobierno inicia con la insurgencia los diálogos de La Habana, pero sobre la base de que hay unos puntos, unas cartas ya definidas, la aplicación de la justicia transicional. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué va a suceder si finalmente la insurgencia no acepta, ¿no?, como inicialmente se ha venido presentando, la aplicación de esa justicia transicional? Pues que se rompen los diálogos, porque es que de todas maneras lo de la justicia transicional se convierte en un aspecto unilateral sobre la cual no habrá discusión, y en este momento pues la insurgencia, la FARC, está cuestionando esa justicia, está diciendo: a mí no me pueden aplicar esa justicia, la justicia que se vaya a aplicar tiene que ser producto de los acuerdos que resulten de aquí de los diálogos de La Habana. Entonces, ahí hay una gran contradicción que finalmente pues no sabemos cómo se va a resolver. Ahora, eso no quiere decir que pues todos aquellos, a pesar de los delincuentes del delito político y la existencia de delincuentes políticos, eso no quiere decir que todos aquellos individuos que de una u otra manera han cometido actos de barbarie y de ferocidad, pues no sean sancionados, ¿no?, con las leyes preexistentes al momento de la comisión de esos delitos. Desde luego, no se trata tampoco pues de exonerar de responsabilidad de manera absoluta a quienes han incurrido en una serie de conductas que desde el punto de vista general, universal, pues son reprobables por todos los ciudadanos. Actos de ferocidad y actos de barbarie. Tiene que haber una comisión que determine, en primer lugar, qué actos de barbarie y ferocidad pueden calificarse como tales y qué personajes en un momento dado pueden estar incursos en esos actos de barbarie. Sí, pero eso ahí tiene un problema, doctor Pablo, y es que esa comisión que se creara, primero ellos exigirían, hablo de las FARC, que tengan sus representantes, y segundo, no van a aceptar en ningún caso que Iván Márquez, que a Timochenko, que a Pablo Catatumbo, que a Santrich, a cualquiera de los miembros de la cúpula les endilguen la responsabilidad por una masacre y cosas de estas, porque saben que ello sería sancionable penalmente. Bueno, entonces quedamos en un callejón sin salida. Bueno, pero eso habría que examinarlo a la luz de la experiencia práctica e histórica, ¿no? Porque es que uno no puede entrar a juzgar en abstracto, sino en concreto. Hay que definir, ¿no?, en qué circunstancias y condiciones se generó esa conducta y cómo finalmente se va a sancionar esa conducta. Porque es que, por ejemplo, mire, hablando del delito político, se podría decir que el secuestro pues es un delito común y es un delito que ya ha sido considerado como de lesa humanidad. Bueno, y entonces, pues lógicamente la FARC ha hecho secuestros, eso es indiscutible, ¿no?, ordenados por los frentes, ordenados por la cúpula, por quien sea. Pero es que resulta que en este caso lo que hay que ver es que el secuestro es un delito conexo al delito político. Es decir, uno no puede examinar el secuestro como un delito independiente del delito político, ni el delincuente político. Entonces el tratamiento es muy distinto. Desgraciadamente en el país, pues
ha proliferado la idea de que la insurgencia está integrada es por bandidos, por narcotraficantes, por criminales, por terroristas. Eso hace parte de toda una teoría política, ¿no?, que nos ha impuesto de alguna manera, pues incluso los Estados Unidos, ¿no?, con la idea de que pues hay que preservar la seguridad nacional y que todo aquel que se opone al régimen, al sistema, es un terrorista, es un criminal, es un narcotraficante, etcétera, etcétera. Bueno, que eso hay que ver con cuidado. El caso, por ejemplo, de Bojayá, ¿no? Usted recuerda que allí hubo una situación sumamente grave en donde perdieron la vida pues una parte de la población civil, ¿no?, como consecuencia de una incursión de la FARC en la iglesia del pueblito, en la famosa iglesia del pueblo, exactamente. Pero pues eso hay que verlo a la luz de los hechos, de la investigación que se haga, de la interpretación que se le dé. Usted sabe que en desarrollo del conflicto armado y de la guerra, generalmente los gobiernos siempre hacen su interpretación de acuerdo con sus intereses, y entonces allí van a resultar lógicamente responsables única y exclusivamente la insurgencia, pero hay que ver las condiciones en que se produce ese hecho, las circunstancias y la manera como han operado en ese caso y en otros muchos en donde pues se habla de cosas que no corresponden con la realidad, que son producto de la invención, de la fantasía o de la perversidad de algunos gobiernos y algunos militares. Bien, escuchemos los comentarios que hacen los guerrilleros también en otra nota, cortesía de Caracol. Hoy pidieron acceso directo a medios de comunicación que, según ellos, tendrán que ser financiados por el Estado. Se financiará un diario impreso, una revista de teoría y análisis político, una emisora y un canal de televisión de cobertura nacional. La intención de las FARC es utilizar estos medios de comunicación para difundir sus campañas al Congreso de la República a través de lo que denominan una jurisdicción de paz. En forma directa, un número de curules en las instancias parlamentarias. El acuerdo final contendrá definiciones precisas sobre las asignaciones de estas curules y de las que se pacten para asambleas departamentales y consejos municipales. El presidente Juan Manuel Santos recordó un consejo del Premio Nobel de Paz Nelson Mandela para responderles a las FARC. Él decía: no le pare ningunas bolas a lo que dicen los negociadores por fuera de la mesa. Eso no es importante. Siempre van a querer poner posiciones y establecer situaciones que nada tienen que ver con la verdadera negociación. Eso es exactamente lo que estamos viviendo. El presidente dejó en claro que el gobierno continuará manejando los diálogos de paz en la mesa y no en los micrófonos. Bueno, si le hacemos caso a la sugerencia de Juan Manuel Santos, hagamos oídos sordos a lo que dicen los negociadores de la FARC, pero si no le hacemos caso, ellos están planteando por lo menos tres cosas bien interesantes que es bueno que nuestros panelistas nos comenten. La primera, están pidiendo acceso a los medios de comunicación general, a nivel nacional. Televisión, radio, prensa escrita, revistas editoriales y seguramente también algún otro tipo de mecanismos que se encontrarán en el futuro para hacer sus campañas políticas, para mantener su ideario político. Ese es un primer punto. Segundo, están pidiendo una jurisdicción especial de paz para llegar a los cuerpos colegiados del Poder Legislativo, es decir, ellos están pidiendo no solamente un número de curules predeterminado en la negociación en el Congreso, sino en las asambleas de departamento y en los consejos municipales. Eso es un punto que hay que ponerle cuidado. ¿Será que le hacemos caso a lo que dicen en los micrófonos o creemos que en la mesa de negociación ese tema no se está discutiendo? A ver, la respuesta es doble. Sí, en principio, pues solamente hay que atenerse
a lo que es el temario de los diálogos, y todo lo que se diga por fuera pues no tiene mayor trascendencia. Pero ¿cómo negar que realmente en este país es muy difícil, por no decir imposible, acceder a los medios de comunicación, a los grandes medios de comunicación, para expresar el pensamiento frente a las políticas gubernamentales? ¿Cómo negar que aquí es imposible hacer campaña política y lograr una curul, así sea en una JAL, porque no hay recursos? Las campañas políticas se convirtieron en un medio para que los grandes medios de comunicación tengan muchos ingresos en ese periodo. Una campaña electoral es muy costosa, además de que es costosa por lo que representa en medios de comunicación, pues la política aquí se ha desnaturalizado y entonces no se convencen con ideas, sino que se compra el voto de mil maneras, con ofrecimientos que nunca se van a cumplir, con lechonas, con cemento, con dinero a cambio del voto, en fin. De manera que esos son temas que realmente nos atañen a todos los ciudadanos y no solamente a la insurgencia. De ahí por qué todos los ciudadanos tenemos que hacer oír nuestra voz y decirle al presidente de la República: mire, es que aquí necesitamos democratizar la política, que eso no quede simplemente como una cuestión electoral, la democracia, que es una forma de convertir a los ciudadanos casi que en una masa donde simplemente lo que importa es el voto, para perpetuarse algunas personas en el poder. La política es algo diferente, es discutir las ideas, es discutir los programas, las políticas que el establecimiento tiene frente a temas muy esenciales y que tienen que ver con la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Doctor Pablo, ustedes hacen parte del grupo de colombianos que vienen promoviendo una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, entiendo yo, como el mecanismo propio en el cual se negocien y se postulen los nuevos acuerdos jurídicos sobre los que descansará ese proceso de posconflicto que va a vivir el país. La doctora Luzbetti dice: es difícil llegar a los medios de comunicación. Seguramente que a los medios de comunicación grandes, nacionales, es muy difícil. En ocasiones a los medios locales y regionales es un poco más fácil, sin embargo es insuficiente, pero hay que reconocer que hoy día estos aparatos y todo lo que es la nueva era digital, con el internet, con las redes sociales, cada vez le quitan más protagonismo a los medios de comunicación de masas que unidireccionalmente van lanzando un mensaje, porque el ciudadano comienza a interlocutar entre ciudadanos y con los medios diciendo su propia voz. ¿Cómo compaginar esa nueva manera de medios de comunicación que son las redes sociales y el internet y una alternativa de una asamblea colectiva con representantes de los diversos sectores del país para discutir y tomar decisiones que afectan a todos? Bueno, aquí no se trata de hacerle competencia, desde luego, con la Asamblea Nacional Constituyente Legislativa a los medios de difusión de masas, ¿no? Todo lo contrario, una cosa se complementa con la otra. Hoy en la vida moderna, pues los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la comunicación y en el intercambio inclusive de ideas y de cosas de estas. Pero permítame decirle o darle algunas de las razones por las cuales se necesita una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa. En primer lugar, hemos venido explicándole a los ciudadanos que necesitamos profundizar la democracia en este país, ¿no? Ese es un anhelo generalizado en todos los ciudadanos.
incluso en muchos sectores políticos, progresistas y democráticos del país. Este país hay que democratizar su vida económica, política, social, porque aquí lo que hay es exclusión, lo que hay es explotación económica del trabajo, aquí hay segregación, aquí no hay democracia, lo que existe es un remedo de democracia que se reduce a una serie de normas y a unos procesos electorales que se cumplen cada determinado periodo, pero que no permiten el acceso de los ciudadanos ¿a qué? A la dirección, a la administración, al control y vigilancia de los asuntos del Estado y la sociedad. Esa es la democracia real y verdadera. Perdónenme, lo interpelo, pero esas mismas palabras que usted está diciendo me parece escucharlas en el año 91, con la famosa constituyente del 91. Se reivindicaba exactamente lo mismo, es que el pueblo tiene que ir a tomar mando sobre la conducta del Estado. Bueno, pero es que recuerde usted que hace 22 años cuando se cuando se realizó la constituyente nacional y se aprobó la nueva constitución, la del 91, pues quien dirigió eso y de alguna manera orientó todo ese proceso fue el gobierno del señor Gaviria, quien presentó el proyecto de la nueva constitución, y desde luego hubo una serie de factores allí que interfirieron ese proceso de todos conocidos, unos sectores sociales que influyeron en la necesidad de unos cambios y desde luego de tratar de aclimatar la paz, y de otros sectores inclusive como el narcotráfico, que metieron allí, ¿no?, su reivindicación de la no extradición a los Estados Unidos. Y bueno, en fin, eso finalmente, aunque recogió una serie de aspectos muy positivos desde el punto de vista de los derechos humanos, de la democracia participativa, pues generó también una serie de problemas, porque en el ordenamiento constitucional se introdujeron una serie de normas que pues recogían la ideología neoliberal y la política neoliberal e hicieron, por ejemplo, que cuestiones como la educación y la salud se convirtieran en un negocio, con las consecuencias que hemos tenido. Pero déjeme continuar con las razones para la constitución de una nueva constituyente. Y es que el gobierno o los gobiernos de estas dos últimas décadas han demostrado su incapacidad para resolver los problemas de la gente, los problemas de los ciudadanos en materia de educación, de salud, de servicios públicos, de justicia, etcétera, etcétera. Todo se ha reducido simplemente a desarrollar políticas asistencialistas que no conducen a ninguna parte, que simplemente otorgan limosnas a los más necesitados, pero que no resuelven los problemas de fondo. Por otra parte, lo que han hecho todos estos gobiernos en los últimos años es introducir una serie de reformas y de contrarreformas que desnaturalizan la verdadera esencia del Estado social de derecho, que limitan los derechos y las libertades de los ciudadanos, que restringen el ejercicio de la democracia. Entonces, es importante, y sobre todo una cosa, finalmente, una de las razones fundamentales para convocar la Asamblea Constituyente es la paz, incorporar no solamente a la insurgencia, al proceso de construcción de la paz, sino a todos los ciudadanos. Doctora Lubetti, explíquenos, para que lo entendamos los ciudadanos comunes y corrientes y nosotros. A ver, se sientan las FARC y el gobierno, llegan a un gran acuerdo. Ellos han dicho, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Entonces llegan a un gran acuerdo. Ese acuerdo, que es el final, según la tesis del doctor Pablo, pasaría a ser evaluado en una Asamblea Nacional Constituyente y podría ser cambiado en esa Asamblea Nacional Constituyente. La pregunta la hago porque si yo soy miembro de las FARC y estoy negociando y ya hice un acuerdo final, yo como que no estaría dispuesto a aceptar que en una Asamblea Constituyente que yo no voy a controlar, me vayan a cambiar el acuerdo final que hice. Pregunta uno, para que usted nos aclare. Y segundo, ¿no sería
mejor, o por lo menos es lo que hemos entendido que las FARC han insinuado, que ese gran acuerdo sea refrendado a través de un referéndum que se le plantea a la comunidad, es decir, a la sociedad, donde se le diga, ¿usted está de acuerdo finalmente con esto, sí o no? Explíquenos, por favor. Sí, es decir, la pregunta, en primer lugar, lo que ha dicho el gobierno nacional es que se va a someter a referendo en los acuerdos a los que se llegue en La Habana. El gobierno no está interesado en que se dé una Asamblea Nacional Constituyente. Es que la Asamblea Nacional Constituyente no es solo para refrendar o no los acuerdos a los que se llegue, es para empezar a hacer realidad la paz, para utilizar esa palabra común que se ha vuelto como de moda para aclimatar la paz, para empezar a recorrer el camino que realmente haga este país más justo, menos inequitativo y verdaderamente incluyente. Es que no hay derecho, por ejemplo, de que mientras la mayoría de los colombianos se están empobreciendo, están desempleados, haya un sector muy pequeño que ni siquiera alcanza el 1% de la población colombiana que es dueño de casi toda la riqueza nacional. ¿Y eso querría decir que en esa Asamblea Constituyente se les expropiaría esa riqueza? No, porque entre otras cosas el Congreso Nacional es el que tiene que expedir una ley de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente donde se van a establecer cuáles son los temas objeto de esa Asamblea Nacional Constituyente. Y nadie está pensando en expropiar, eso implica una revolución y no es el caso aquí en Colombia. Se trata de hacer las reformas constitucionales y legales que el pueblo colombiano demanda, que se requieren en este país y que el Congreso nunca las va a hacer porque ha dado muestras el actual Congreso, los anteriores, el actual presidente y los anteriores de que no van a hacer ninguna reforma que realmente beneficie a todos los colombianos. Las reformas que se han hecho es para favorecer, en términos coloquiales lo voy a decir, favoreciendo intereses muy particulares que son los más pudientes de la sociedad, y eso se refleja en los resultados económicos que estamos viendo. Pero déjeme interpelarla, pero no podríamos asumir que los concejales, los diputados, los congresistas, los alcaldes, gobernadores que hay y el mismo presidente de la República hoy en ejercicio son por la voluntad popular, sea manipulada o lo que sea, pero el pueblo colombiano ha aceptado que ese es el camino y esos son los dirigentes que tienen y que quieren tener. Sí, y allí viene una parte complementaria a la respuesta. Hay que utilizar los medios de comunicación alternativos, las redes sociales, para tratar de hacer conciencia a la gente sobre cuáles son los cambios que realmente necesita Colombia. No es simplemente cambiar personas, porque en esas hemos venido desde tiempos inmemoriales, cambios para que todo siga igual. En el Consejo Municipal, este actual Consejo Municipal de Cali tuvo muchos cambios. Hacía rato que no se veía tal número de concejales nuevos. Sin embargo, en la práctica ha significado cambio, ha significado una mejoría para los caleños. No, han seguido haciendo lo mismo que hicieron los anteriores concejales, los anteriores consejos. De manera que no es de cambio de personas, sino de concepción política, de concepción de la democracia y de la economía que se tenga. Y permítame decirle finalmente, señor director, hace 21 años sí, el pueblo colombiano hizo la Asamblea Nacional Constituyente, pero las circunstancias que había en ese momento, ¿cuáles eran? Había el consenso de Washington, entre otras cosas. No se olvide que eso estuvo precedido de una gran asamblea
de todos estos países con Estados Unidos en Miami, la cumbre de las Américas, que se trazaron unas pautas, unas directrices neoliberales, y el presidente César Gaviria lo que hizo fue una constituyente para hacer realidad, para darle viabilidad a todas esas políticas neoliberales. Bueno, en estos últimos 2 minutos, de manera muy breve, si usted fuera consejera de las FARC, atención, ¿usted qué le sugiere? ¿Qué paso deben dar con relación a una asamblea constituyente o a un referendo? Muy breve, si usted fuera consejero del gobierno, de ese grupo negociador, ¿qué le diría con respecto a cómo terminar de darle el moño a este proceso de negociación del conflicto para que entremos en un proceso de aclimatación de la paz? Muy concretos. Pues a las FARC simplemente les diría, en primer lugar, los diálogos que ellos están desarrollando en La Habana obedecen a unos puntos y pues a esos puntos se deben ceñir, pero que de todas maneras tienen que escuchar a los colombianos lo que estamos diciendo, y estamos peleando por una Asamblea Nacional Constituyente con unos temas específicos para afianzar la paz, y que pues se trata no de darles a ellos absoluta impunidad, sino vincularlos al proceso político sobre la base de que dentro de esa justicia alternativa pues ellos puedan pagar una pena y hacer reparación. ¿Y usted qué le diría al gobierno? Bueno, desde luego que nunca sería asesor del gobierno del presidente Lo acabo de nombrar, Santos, doctor Pablo. ni mucho menos. Pero lo único es que le explicaría, como lo hemos venido haciendo, al común de las gentes y a las fuerzas sociales, políticas y democráticas, de que pues la Asamblea Nacional Constituyente es el camino para comenzar a crear las condiciones para un cambio social. Desde luego, la constituyente no constituye de por sí el cambio, sino que es el método a través del cual es posible hacer que los ciudadanos participen de una manera mucho más democrática en la solución de una serie de problemas que tienen que ver con su vida económica, política y social. Y déjeme terminar diciéndole esto: a quienes le benefician la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa y a quienes se oponen. ¿A quienes benefician? A la inmensa sociedad del pueblo colombiano, a los que han sido excluidos de la actividad política, a los que han sido discriminados, a los que han sido explotados. ¿Y a quienes se oponen? Se oponen pues los partidos de la Unidad Nacional, se opone el gobierno nacional con argumentos que no tienen asidero en la realidad, y se oponen a algunos sectores inclusive de los movimientos de izquierda como el Polo Democrático, algunos sectores. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Este tema es un tema muy complejo, muy espinoso, a veces muy farragoso, muy enredado, que no es fácil digerirlo por parte de cada uno de nosotros, pero es necesario que hagamos el esfuerzo de comprender qué es lo que está en juego en esa mesa de negociación que ya lleva 12 rondas en La Habana. Allí no se está negociando simplemente si se le da libertad e impunidad a unos señores de las FARC. Allí no se está negociando únicamente si el gobierno declara que ha logrado firmar el cese al conflicto interno. Allí se está negociando quizás el futuro del país para este siglo XXI que recién está comenzando, y por lo tanto es el futuro de las nuevas generaciones. Los que estamos vivos hoy, seamos personas mayores o seamos niños, todos hemos sido hijos de generaciones de 60 años, 4 generaciones de colombianos que desde que hemos nacido, y muchos hasta que se han ido muriendo, no hemos visto un solo día de paz política en este país. Ya es hora de que nosotros, la generación presente que está tomando decisiones y que está avalando decisiones, pensemos en los hijos, en los nietos y en los hijos de nuestros nietos, porque ellos tienen derecho a un país en paz y nosotros tenemos el deber de procurárselo a las nuevas generaciones. Buenos días.